Bienvenidos a otro video del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, podés hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Y hoy vamos a hablar de lo que se denomina lumbalgia o dolor lumbar, que puede definirse como el dolor en la región lumbar situada entre la última costilla y los glúteos. Fíjense que puede abarcar toda la zona que estaría indicando la región del gráfico. La lumbalgia o el dolor lumbar tiene múltiples causas, pero a su vez también lo podemos clasificar en aguda o crónica dependiendo del tiempo de evolución de esta patología, que establece que cuando supera las 12 semanas puede denominarse una lumbalgia de carácter crónico. Pero también puede clasificarse como lumbalgia propiamente dicha, si solo afecta la región lumbar, o cuando se irradia hacia la región de la rodilla, afectando el nervio ciático, lumbociatalgia. Hay diferentes causas primarias y secundarias del dolor lumbar, como ustedes pueden observar en el gráfico, pero en este video vamos a hacer más hincapié en lo que serían las de carácter mecánico, inespecífico, que afectan principalmente la región muscular, así como también la afección radicular, abarcando las maniobras más conocidas como la de la SEC y como la de Bragard, que habitualmente son muy utilizadas en la consulta médica. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un cuadro de lumbalgia? Principalmente el sexo masculino, así como en el coronavirus. En el caso de la lumbalgia también se ve afectado más que nada el sexo masculino. Los trabajos con vibración, y hace referencia a aquellos trabajos que utilizan algunos elementos como los taladros, que pueden producir una vibración a nivel corporal y puede favorecer el desarrollo de lumbalgias. La baja satisfacción laboral, es evidente también que la afección desde el punto de vista emocional es un factor que juega un factor determinante, mejor dicho, que juega un papel muy importante a la hora de hablar de casos de dolor lumbar. Dolor lumbar previo a la existencia de un dolor que ella venía arrastrando el paciente y que no tenía una causa conocida, y también un inadecuado nivel de salud, ya sea por las condiciones de salud en la que tiene o por antecedentes personales que remarcan la presencia de una enfermedad crónica. Hay que tener en cuenta principalmente las características del dolor por el hecho de que la antigüedad va a ser un elemento que va a marcar si se trata de una patología aguda o se trata de una patología crónica. La localización de dicho dolor, porque nos va a permitir establecer una potencial causa o una hipotética causa. Si está más, digamos, cerca de lo que sería la región dorsal, puede obedecer a un dolor ocasionado por una alteración a nivel renal. Si es más en la región media, una afectación puede ser producida por de carácter, digamos, puede ser de origen muscular o de origen vertebral. Y si está un poco más baja, puede ser también de carácter muscular, pero ya tomando relación con lo que serían los músculos del glúteo, por ejemplo. La intensidad, si es un dolor que vuelve al paciente o que lo trata de manera incapacitante. Las características de dicha patología, que puede, digamos, obedecer a trastornos como por ejemplo la presencia de una litiasis renal, si se trata de un dolor de carácter cólico. Los factores de irradiación, si permanece localizado en la región lumbar o se irradia por la cara posterior hacia la rodilla obedeciendo a una lumbociatalgia, o si se irradia por la cara anterior, es decir, a nivel abdominal, pudiendo obedecer a la presencia de un cálculo en las vías urinarias. Así como también los factores de atenuación, es decir, si este dolor, mediante el consumo de analgésicos, calma o permanece inalterable. También hay que tener en cuenta los síntomas asociados, es decir, si tenemos una lumbalgia acompañada de disuria o de síntomas urinarios, orientaremos el diagnóstico más que nada hacia lo que sería una infección urinaria. Estos son los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar la anamnesis, el interrogatorio, más que nada enfocándonos en las características del dolor, pero no dejando de lado los síntomas asociados. En el examen físico principalmente vamos a evaluar lo que sería la inspección, ver si no hay alguna lesión visible o si no hay alguna otra alteración a nivel local, la palpación para ver si no podemos despertar o lograr despertar mediante dicha técnica la presencia de dolor a nivel vertebral o a nivel muscular, por ejemplo. Pero más que nada lo que vamos a utilizar es lo que se conoce como el signo de la SEC, que como pueden ver, digamos, en la figura, es solicitarle al paciente que encontrándose en decúbito supino que levante las piernas, y este test se vuelve positivo cuando aparece dolor de tipo ciático, cuando la pierna se encuentra estirada en un ángulo de entre 30 y 70 grados, ¿sí? Fíjense que tiene una sensibilidad muy alta, pero una especificidad bastante baja, ¿sí? Y mediante el aumento de la edad del paciente puede verse, digamos, alterado en cuanto a estos valores. Otra maniobra también conocida pero no muy utilizada en el ambiente médico es la maniobra de Bragard, que básicamente es realizar el signo de la SEC, pero cuando el paciente manifiesta dolor se produce una dorsiflexión del pie, y esto puede producir también el aumento del dolor lumbociático.
Estas son las dos maniobras más utilizadas a la hora de evaluar un paciente que presenta dolor lumbar y que puede tener también un compromiso radicular. En los exámenes complementarios tenemos que tener en cuenta que solo el 2% de los pacientes presentan enfermedad sistémica grave o necesitan un tratamiento específico, es decir, que como contraparte tenemos un 98% de pacientes que van a presentar una enfermedad de carácter benigno. Y esto es muy importante porque ese 98% tiene una resolución habitualmente menor a las 4 semanas y incluye una recuperación total, es decir, no quedan secuelas. Más allá de estas 4 semanas, vamos a tener, digamos, lo que se llama una patología crónica. Mencioné con anterioridad que eran 12 semanas, no, fue un error, son 4 semanas, no 12, son 4 semanas el lapso que separa lo que sería una patología aguda de una patología crónica, en este caso un dolor lumbar agudo de un dolor lumbar crónico. 4 semanas. Ahora, si tenemos un paciente que se encuentra, digamos, en ese 2% con patología que puede obedecer a otra causa, vamos a tener que solicitar inicialmente una radiografía anteroposterior y lateral para evaluar lo que sería la parte ósea del paciente principalmente, un hemograma con eritrosedimentación, que más que nada nos va a permitir detectar alteraciones de alguna potencial enfermedad sistémica, como así también una alteración en lo que sería la eritrosedimentación, que habitualmente se encuentra alterada en patologías que sean de carácter autoinmune, y también, digamos, complementando con un análisis de orina básico. Estos son los 3 pilares o los 3 elementos para evaluar a un paciente en el cual nosotros sospechemos que tenga una patología de otra característica y que no sea, digamos, una lumbalgia benigna. Obviamente hay que tener en cuenta que hay múltiples exámenes complementarios que podemos solicitar, siempre teniendo en cuenta la sospecha diagnóstica. En el tratamiento también tenemos un pilar de 3 ejes. El reposo, aunque está un poco discutido, hay algunos médicos que solicitan o le piden al paciente que guarde reposo y hay algunos otros que prefieren que el paciente realice alguna actividad porque esto acelera un poco la recuperación. Cualquiera de los dos es válida, pero habitualmente en el momento inicial muchas veces se prefiere que el paciente los primeros 2 o 3 días haga un reposo estricto, cuestión de que permita recuperarse de ese dolor. Obviamente el analgésico es un factor indispensable en estos elementos. Se pueden utilizar principalmente los AINES, aunque hay otras variedades, pero principalmente como primera línea se utiliza tanto el ibuprofeno como el paracetamol como el diclofenac, dependiendo obviamente de la escala de tratamiento del dolor. Y muchas veces cuando se produce una afectación muscular, no solamente el dolor es por una compresión radicular, lo que se puede utilizar son relajantes musculares, aunque hay que manejarse con cuidado en estos elementos porque pueden provocar también sueño y puede ser un efecto secundario indeseable para el paciente. Espero que les haya gustado el video. Les voy a hacer un regalito en lo que sería la descripción de este video. Van a encontrar algunos enlaces con libros que he recopilado y que considero algunos esenciales como para la formación médica. Espero que les sean de utilidad y si pueden darle un me gusta al video, compartirlo y suscribirse al canal, realmente me ayudarían muchísimo. Cualquier duda o pregunta estoy a disposición. Apenas, digamos, ustedes generen un comentario, yo se lo voy a estar contestando. Muchísimas gracias.